Se casó con un hombre 50 años menor que ella. La razón te hará romper en llanto. Olivia no sabía qué más hacer. Estaba pasando por el peor momento de su vida. A los 18 años de edad había quedado embarazada de un hombre mucho mayor que ella. La joven tenía una buena vida. Era una chica muy refinada y con clase. El único defecto de Olivia era que tenía un grupo de amistad, los cuales eran una mala influencia. Estos obligarían a Olivia a consumir estupefacientes ilegales. El padre de su hijo, al enterarse de la verdadera vida que llevaba Olivia, decidió abandonarla con su hijo. El hombre expresaba que no estaría con una mujer que estuviera envuelta en vicios. Olivia vivía con su madre en Estados Unidos. Josefa era una mujer mayor con mucho poder. Contaba con muchos ceros en sus cuentas de bancos, además mencionar de sus incontables empresas. Esta pasaba la mayor parte de su tiempo preocupada en sus negocios, y no le daba atención suficiente a Olivia. Por cierta parte, la joven solía decir que se refugiaba en su vicio para olvidarse de sus problemas y la falta de atención que le daba su madre. Josefa, al enterarse que su hija estaba embarazada, comenzó a darle ciertas prioridades. Llevaba a su nieto dentro, por lo que ella necesitaba algunas atenciones las cuales nunca le dio a su hija. La madre siempre había anhelado tener un hijo varón, pero nació Olivia. Esto hizo que sus ilusiones de la mujer quedaran por los suelos y por esta razón le daba más importancia a sus negocios que a su hija. Josefa, al saber que su nieto iba a ser varón, gritó de emoción y se convenció que debería nacer sano y salvo. Olivia continuaba consumiendo cosas ilícitas, pero ahora lo hacía con menos frecuencia. Consideraba que el bebé que tenía era un error, pero no quería que naciera con alguna deformidad. En su etapa de embarazo, la joven estaba muy misteriosa. No expresaba emociones ni comentaba la felicidad que debería tener una madre esperando un bebé. El no haber recibido el amor de una madre o de un padre hizo que Olivia vea con otros ojos el mundo que nosotros conocemos. Cuando nació el bebé, Josefa siempre estuvo con Olivia dentro del hospital. Una noche antes de que le dieran de alta y por fin podría llegar a su casa con su hijo, Olivia aprovechó el tiempo que su madre había regresado a su casa para escaparse del hospital junto al bebé. Corrió mucho con su bebé en brazos y en la penumbra de la noche dejó a su hijo en la puerta de una casa donde habitaba una familia de mucho dinero. Sabía que esa familia le iba a dar una vida mejor a su hijo que ella misma. Luego de eso, tocó la puerta y salió corriendo para que nadie la vea. Al día siguiente, la madre de Olivia, al ver que su nieto no estaba con ella, enloqueció por completo. Pensó que había sido un error de los médicos, que habían dado a su nieto por error a otra familia. Ahí fue cuando Olivia la encaró y le dijo que su bebé estaba en un mejor lugar alejado de ella. Josefa, al escuchar esto, quedó completamente destrozada. No encontraba sentido a toda esa situación. Por su cabeza pasó que su hija había enloquecido totalmente. Meses después, Olivia comenzaba a sentir el terrible desapego de tener a su hijo lejos de ella. Se preguntaba si había cometido un error. Por cierta parte, lo había hecho para vengarse de su madre, ya que veía la ilusión que ésta tenía al enterarse que su nieto sería un varón, y sabía desde el primer día qué haría con él. La tristeza de Olivia llevó a hundirla más en sus vicios, a tal punto que no podía salir por sí sola. La madre, al ver cómo estaba su hija, decidió llevarla a un centro de recuperación. La internó y puso un personal grande para observar que no salga de ese lugar. Josefa empezaba a entender que su hija se refugiaba en cosas malas por culpa de ella. El tiempo que su hija pasó en el internado le sirvió a la anciana mujer para ver todo lo que estaba haciendo mal. Ahora estaba convencida de que cuando su hija salga, ella sería la mejor madre para ella. Muchos años después, el pequeño ser abandonado había recibido el nombre de Milo por parte de su nueva familia. Este ya tenía 19 años de edad y el año anterior había terminado sus estudios. Estaba en las puertas para ingresar a una de las mejores universidades de su país. La familia que lo había recibido contaba con mucho dinero. Era una pareja muy amada provenientes de México, los cuales no podían tener hijos. El pequeño Milo había sido un milagro para ellos. El joven amaba mucho a su familia. No sabía la historia de su abandono y esto nunca había pasado por su cabeza. Por otra parte, sus padres habían obviado esta información para no causarle algún daño al joven. Josefa había pasado mucho tiempo intentando seguirle el rastro a su nieto. Tenía la fe de que estuviera vivo. Contrató un equipo de detectives muy eficientes
y estos eran los mejores de su zona. Al cabo de un mes ya tenían noticias de Milo. La anciana se había puesto muy feliz al saber que su nieto estaba vivo. También sabía que aquella noticia iba a alegrar mucho a Olivia, que después de 19 años seguía dentro de aquel internado. Cada cierto tiempo tenía recaídas las cuales afectaron mucho en su proceso de recuperación. Pocos días después, Milo recibiría la terrible noticia que sus padres habían sufrido un grave accidente, los cuales ahora no se encontraban en vida. El avión privado donde estos iban había caído al océano. Estaban regresando a su hogar en México para estar junto a su hijo, pero el destino no se los había permitido. Milo se encontraba totalmente solo, recién estaba experimentando la vida de adulto y no sabía cómo controlar aquella situación. El banco se había quedado con todo el dinero que sus padres tenían. Además, la mano derecha de su padre tomó riendas en sus empresas y nunca se comunicó con Milo. Estaba completamente en la calle. No conocía a ningún familiar a quien pedir ayuda y pronto le embargarían su hogar. Cuando esta noticia llegó a los oídos de Josefa, esta tomó un vuelo directo hacia México. Tenía que hacer algo pronto o si no la vida de Milo estaría completamente arruinada. Al llegar tocó la puerta y Milo no sabía quién era aquella anciana refinada que se encontraba fuera de su casa. Esta al presentarse le dijo que era una gran amiga de sus padres y al enterarse de lo que había pasado fue de inmediato a su casa a ver cómo se encontraba. Después de una larga charla con el joven, esta no pudo soportar más y le confesó que era su abuela, a lo que él se negaba rotundamente a creerle. Mientras oía la historia de su vida, fue cediendo más a lo que la anciana le decía. La necesidad y la curiosidad impulsó al joven a querer saber más sobre su pasado, aceptando la propuesta de la abuela de ir a los Estados Unidos a conocer a su madre. Josefa recordó que el joven no contaba con papeleo legal para ingresar a los Estados Unidos. Se le pasó por la cabeza una idea muy alocada. Esto caracterizaba a la abuela, su carisma y las ideas alocadas que pasaban por su mente. La idea consistía en preparar un matrimonio falso para que su nieto consiga el acceso a dicho país. Esto era alocado porque le llevaba 50 años a su nieto. Milo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Su supuesta abuela le estaba proponiendo matrimonio? Reflexionando bien, sabía que era la idea más fácil para conseguir aquellos papeles. Una semana después, ya habían puesto en marcha su plan. La ceremonia no fue la gran cosa, solo asistieron ellos dos. Cuando el papeleo fue aceptado, Josefa y su nieto se dirigían a Estados Unidos. Al llegar, lo primero que hicieron fue visitar a Olivia. Esta al principio no lo reconocía. Su madre, al contarle a Olivia lo que estaba pasando, rompió en llanto y abrazó a Milo. El regreso de Milo ayudó mucho a su madre a recuperarse, que al cabo de un mes Olivia ya se encontraba fuera. La primera vez que hablaron, ella le pidió perdón, ya que estaba muy arrepentida de lo que había hecho. Milo entendió la grave situación en la que estaba pasando su madre, la perdonó y le dijo que no pasaba nada, que él la entendía. También agradeció a Josefa, ya que si no fuera por ella, él no estaría junto a su verdadera madre, ni tampoco hubiera encontrado nuevamente el camino de la felicidad. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta historia. Ahora dinos, ¿qué te pareció la historia? ¿Qué opinas de la actitud de Olivia? Déjanos tu respuesta en la sección de los comentarios para que todos podamos leerlo. Comparte esta historia con todos tus amigos para que la puedan escuchar. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que siempre estés enterado cuando subamos una nueva historia. Los aguardamos en nuestro próximo video.